Las flexiones es uno de los ejercicios más populares que hay, todo el mundo las conoce, hay algunos que las llaman flexiones, otros les llaman push-ups, otros les llaman press-ups, otros le llaman lagartijas, pero al final es un ejercicio que todos conocemos básicamente porque lo llevamos haciendo desde el colegio y aún así es un ejercicio bastante desconocido en el sentido de que para muchas personas es un ejercicio muy complicado de hacer y tiene sentido porque al final las flexiones es un ejercicio que hacemos con nuestro peso corporal y si tu peso corporal es una limitación, pues es obvio que este ejercicio te va a costar trabajo, pero al mismo tiempo, especialmente para las personas que tienen más condición física, es un ejercicio muy simple y que muchas veces lo abandonamos porque de lo fácil que es no nos supone demasiado reto el completar flexiones. Sin embargo, yo os voy a mostrar en este vídeo mi versión favorita de usar las flexiones para trabajar el pectoral. Son versiones avanzadas, lo que significa que, evidentemente, para llegar a este tipo de versiones hemos tenido que dominar las versiones anteriores. Por tanto, quiero simplemente recalcar que las flexiones es un muy buen ejercicio, especialmente no solo para las personas que están empezando con versiones más sencillas, sino también para personas que son más avanzadas con versiones, valga la redundancia, más avanzadas como las que voy a mostrar. En este caso, podemos hacer las flexiones simplemente en cualquier gimnasio, como voy a mostrar, con algún equipamiento, pero también en casa. La idea de hacer esta versión de flexiones más avanzada es básicamente ampliar el rango de recorrido y al mismo tiempo alargar un poco la palanca mecánica. ¿Cómo hacemos estas dos cosas? Pues para alargar la palanca mecánica tenemos aquí un banco para poner los pies sobre el banco en lugar de sobre el suelo y luego para hacer el rango de recorrido más amplio pues podemos utilizar en este caso estos soportes de flexiones con unos steps también para alargarlo incluso más. De hecho tampoco es necesario hacerlo así, simplemente lo hago así para que esté un poco más alineado con el banco, ¿vale? Para que no sea en posición tan inclinado y de esta manera pues que sea un poquito más neutro, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, simplemente algo que nos sirva para alargar el rango de recorrido. Si estamos en casa y no tenemos soportes para flexiones, que tampoco cuestan nada prácticamente, con lo cual pues podemos tenerlos sin ningún problema, te costarán 10, 15 euros, una cosa así. Pues si no tenemos este equipamiento y estamos en casa, podemos utilizar libros o bloques de yoga si tenemos en casa o lo que sea, cualquier cosa realmente que nos sirva para poder tener o salvar, digamos, esa barrera que sería el suelo cuando hacemos las flexiones, porque cuando hacemos flexiones en el suelo podemos bajar hasta lo que el suelo nos permite, de ahí no podemos bajar. Pues si hacemos esto, hackeamos un poco la ecuación. Entonces, ¿cómo sería esta versión de flexiones? Muy sencilla. Nos colocamos con los pies arriba, ¿vale? Si abrimos más los pies, como en todas las versiones de flexiones, es más sencillo. Si los cerramos los pies, es más difícil, ¿vale? Y desde aquí lo que hacemos es bajar y subir, bajar y subir, bajar y subir, bajar y subir. Y una vez que he terminado de hacer el ejercicio que ya no puedo más, puedo hacer una drop set mecánica que se llama, que sería básicamente bajar los pies del banco. Me vengo más hacia adelante y una vez que ya no puedo hacer esas repeticiones, hago estas repeticiones. Y ahora sí, ya habría terminado el ejercicio. Esta sería una forma más avanzada de hacer flexiones, una forma que nos va a requerir mucha más demanda tanto energética como muscular. Por tanto, es una versión más avanzada, pero incluso podemos hacerlo un poco más complejo o un poco más, no complejo, sino un poco más difícil si es que necesitamos un poquito más de carga. Así que os voy a enseñar cuál sería mi forma favorita de lastrar este ejercicio. Para añadir lastre a las flexiones podemos hacer lo que hace casi todo el mundo, que es colocarse un disco en la espalda o incluso si estamos en casa, que es mucho más cómodo, meter peso, lo que sea, libros, botellas, sacos, de lo que sea, da igual, en una mochila, te colocas la mochila y ya puedes hacer flexiones. Eso es una versión bastante buena, de hecho, la versión de la mochila me gusta más que simplemente colocar discos en las espaldas como hace casi todo el mundo, especialmente en los gimnasios, ¿no? Que es donde tenemos los discos. Entonces, una versión que a mí en lo particular me gusta más, puede que llegue un momento en el cual no sea suficiente, pero al menos para añadir un poco de lastre nos puede servir muy bien, que es usar
una banda elástica, ¿vale? Una banda elástica, en este caso, una banda elástica cerrada, una banda elástica tipo loop, y para colocarla es muy sencillo, simplemente nos la ponemos en la espalda, ¿vale? Y hacemos las flexiones, de tal forma que cuando estamos abajo, la banda elástica no va a tener tensión, con lo cual va a ser una posición del ejercicio bastante fácil, pero cuando estamos empujando, la banda elástica se tensa y por tanto va habiendo cada vez más tensión. Por tanto, es una forma de añadir lastre que además combina muy bien con el perfil de resistencia que tienen los preses, porque las flexiones no deja de ser un tipo de press. Entonces, ¿cuál es el problema con esto que he visto a muchas personas que le ocurre? Que cuando se colocan la banda elástica en la espalda y hacen flexiones, al final la banda elástica se va deslizando hacia arriba y acaba en el cuello, ¿vale? ¿Cómo se soluciona esto? Muy sencillo. Haciendo una especie de 8, una elipse, ¿vale? De frente, y una vez que está de frente con esa elipse, ¿vale? Que está cruzada la banda elástica, ahora me la paso por detrás. Y lo que hago es, los codos salen por los agujeros de esa elipse. Si me doy la vuelta vais a ver que la banda elástica en mi espalda está cruzada, ¿vale? Eso es lo que tengo que buscar. Y de ahí la banda elástica no se va a mover. Entonces, ahora, para hacer el ejercicio, coloco los soportes, ¿vale? Y si la quiero hacer con los pies arriba, pues desde aquí bajo, no hay tensión casi, subo y va habiendo tensión. Bajo, no hay tensión, subo, hay mucha tensión. Y lo mismo, cuando termine, me puedo venir aquí, bajar los pies y seguir. Y cuando termine, puedo quitarme la banda elástica y seguir. Así que esta es una de mis versiones favoritas porque nos permite mucho, nos permite lastrarnos, en este caso con una banda elástica, que es mucho más cómodo que usar resistencia a nivel de discos, de mancuernas, de sacos, de lo que sea, en una mochila, ¿vale? Pues es mucho más cómodo usar una banda elástica. La banda elástica, por supuesto, si quiero más resistencia, puedo usar una banda elástica más gruesa, con más resistencia, y luego me permite, pues, trabajar con los pies en alto, luego cuando termine, bajar los pies, ¿vale? Seguir con la banda elástica, y cuando termine, quitarme la banda elástica y seguir. Incluso, después de terminar aquí, podría hacer una tercera o cuarta drop set mecánica, que sería seguir en el suelo en lugar de con los soportes, ¿vale? Pero ya digo, es una forma de que veáis que un ejercicio tan simple, entre comillas, como las flexiones, se puede hacer una progresión bastante alta, y no es un ejercicio que tengamos que relegar a un segundo plano cuando ya tenemos cierta condición física, porque es un ejercicio que podemos seguir trabajando con él. Y si somos principiantes, evidentemente, pues incluso con más razón, hasta que lleguemos a esta versión más avanzada, tenemos mucho camino de progresión. Pero simplemente quiero, pues, reivindicar la utilización de las flexiones en nuestros programas de entrenamiento, porque al final las flexiones no deja de ser lo mismo que un press de banca, y sin embargo el press de banca está muy extendido y las flexiones casi nadie las realiza en sus programas de entrenamiento, o al menos no las realizan como un ejercicio principal, pero sí que puede ser un ejercicio principal. De hecho, el único problema que tiene este ejercicio es básicamente que estamos anclados al suelo, de tal forma que no podemos, para trabajar el pectoral, hacer esta aducción del hombro para juntar las manos, no podemos hacerlo, pero sí que podemos hacerlo con la siguiente versión avanzada que os voy a enseñar de las flexiones. Si lo que queremos es potenciar aún más el trabajo del pectoral y convertir las flexiones en un auténtico monstruo, podemos hacerlo de una forma relativamente sencilla utilizando unas anillas. Las anillas lo que nos permiten es no tener las manos fijadas al suelo y poder tener libertad de movimiento. Y esta libertad de movimiento me permite trazar un trabajo mucho más óptimo para el pectoral, pero al mismo tiempo es un ejercicio mucho más complejo y en el cual también estamos perdiendo estabilidad. Por eso realmente os he mostrado las dos formas de hacerlo.
una forma donde no podemos mover las manos, pero a cambio tenemos mucha más estabilidad, y otra forma como la que voy a mostrar, que es con más libertad para mover las manos, es decir, para poder trabajar el pectoral de una forma más completa, con un rango más completo de movimiento, pero a cambio estamos perdiendo estabilidad. Por eso realmente son las dos mejores versiones, o al menos las que más me gustan a mí, y no pondría una por encima de la otra. Yo utilizo las dos y recomiendo las dos, pero simplemente os las quería mostrar para que vierais pues los potenciales que tienen cada una de ellas. Entonces, las anillas evidentemente es una versión quizás más dedicada al gimnasio, si estamos en un gimnasio. En casa también se podría llevar a cabo, pero evidentemente nos hacen falta unas anillas, se podría hacer también con un TRX, aunque no recomendaría mucho un TRX convergente, es decir, del mismo anclaje salen los dos manerales, básicamente porque haría el ejercicio aún más complicado. Es mejor tener dos anclajes y por tanto dos anillas o dos agarres tipo D o lo que sea. Hay muchos TRX que tienen sus anclajes independientes, ¿vale? Pues también los podríamos utilizar y en casa podrían ser también una opción, ¿vale? Pero en cualquier caso esta es una versión quizás más óptima para hacer en algún gimnasio, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es, al igual que hemos hecho antes, utilizar un banco para estar un poquito más planos. Podríamos hacer este ejercicio desde el suelo, pero bueno, para imitar al máximo las flexiones vamos a estar completamente rectos, y de esta manera lo que hacemos es colocar las anillas más o menos a la altura del banco, porque en el banco es donde vamos a colocar los pies, y ahora lo que hacemos es las manos en las anillas, un pie en el banco, otro pie en el banco, ¿vale? El glúteo lo podemos elevar un poquito, ¿vale? Y de esta manera bajamos, subimos y cerramos. Abrimos al bajar, cerramos al subir. Y así es como podríamos hacer este ejercicio. Este ejercicio ya por sí solo es un ejercicio bastante complejo de ejecutar y es una versión más avanzada, mucho más avanzada que las versiones más tradicionales de flexiones. Pero es que incluso si alguien llegara a este punto y dijera que aún le falta un poquito de gasolina, un poquito de, no sé, de chispa, podría hacer más difícil aún este ejercicio. ¿Cómo? Pues igual que lo hemos hecho antes, con lastre, añadiendo más peso. ¿Cómo lo podemos hacer? O bien usando la banda elástica como he mostrado antes, pero en esta versión con las anillas, a mí en lo particular me gusta más utilizar carga más tradicional, ¿vale? Discos, mancuernas, lo que sea, ¿vale? En este caso yo voy a meter un balón medicinal, ¿vale? En una mochila, la mochila típica del colegio, de hecho esta mochila la llevaba yo al colegio, y es muy sencillo, nos la colocamos, evidentemente si la carga es muy alta, pues tendremos más dificultades para colocarla, tendremos que colocar la mochila en el banco y de aquí colocárnosla, ¿vale? Pero bueno, como es poco peso, pues se puede colocar de esta forma. Y aquí también le he añadido una tira, ¿vale? Para cerrar en el pecho. Esto no es obligatorio ni mucho menos, pero bueno, sirve para fijar un poco más la carga a la espalda, ¿vale? Y que no se mueva demasiado. Y ahora es hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando estamos ya fijos, con las manos en las anillas y un pie en el banco, llevamos el otro pie atrás al banco. Y desde aquí y así es como podríamos convertir una flexión, una lagartija, un push-ups tradicional en un auténtico monstruo con dos versiones que van a trabajar al máximo el pectoral. Así que pruébalas y dime en los comentarios qué te parecen.